Y si nos ponemos a esa norma, dice que trae objetivo, alcance, definiciones para comprender el estándar, criterios de reconocimiento, criterios de medición y criterios de revelación. ¿Ya? Entonces, en este sentido, yo tengo que conocer esos criterios fundamentales que están en el marco de información financiera. Ese es el fundamento, esa es la esencia de todo. Ahí están los criterios de qué es un activo, qué es un pasivo, cómo se reconoce, cómo se mide. Pero también tenemos los criterios en las normas específicas. Por ejemplo, las que vamos a ver hoy, inventarios. Es un principio específico. Entonces, ahí vamos a ver los criterios de cómo se reconoce el inventario, cómo se mide, cómo se revela y cómo se presenta. Entonces, yo tengo que tener el conocimiento amplio para poder reconocer. ¿Cuándo reconozco un activo? Cuando cumple con definición. ¿Qué es un activo? Recurso controlado por la entidad proveniente de sucesos pasados que genera flujos de ingresos, flujos de servicio y que se puede medir de manera fiable. Sí. Potencial servicio, dice la norma ahora. Sí. Entonces, si cumple con eso, yo lo reconozco como activo, pero también viene el criterio de reconocimiento de las partidas específicas. Entonces, ¿qué es inventario? Haz todo aquello que yo compro para vender, para revender, para transformar en un producto terminado para su venta o para el uso del servicio. Entonces, si cumple con esa definición, lo reconozco. Luego vendrán los criterios de medición. Y ahí es donde se le torció el rabo a la chancha, como dicen. ¿Por qué? Porque antes estábamos en hamaca, en el costo histórico. El 17 de diciembre del año 2024, que está próximo a la vuelta de la esquina, menos de un mes, hoy es 20, cumplimos 530 años de este principio histórico de Fray Luca Paciolo. Sí, cumplimos el tema del tratado Suma, de lo que es el tema de la partida doble, de lo que es el principio del devengo. Vamos a cumplir 530 años ya. Sí, y la contabilidad se basada en el principio histórico. Pero a partir de que viene todo este marco, las normas del año 77, que nace el IASB, bueno, el IASB en aquel entonces, empezamos a tener otros marcos de medición, otras bases de medición, como el costo amortizado, como el valor razonable, como el valor revaluado, como el valor neto de reposición, como el valor neto de realización. Entonces, hay diferentes bases de medición que tenemos que aplicar para ver la transparencia en cada uno de los elementos de los estados financieros. Y como le llamo yo, revelación, el apocalipsis, ¿ya? Revelación, revelar todos los riesgos y ventajas. Y aquí, Carmencita, pues nos va a hablar de manera muy puntual en cuanto a las revelaciones de las posiciones fiscales inciertas. Sí, en las posiciones fiscales inciertas vamos a encontrar los principios, la guía en la CINIF 23. Las posiciones fiscales inciertas debemos de entenderlas como aquellas definiciones que tomamos cada uno de nosotros como contribuyentes de cuál va a ser el tratamiento tributario de cada una de nuestras transacciones. Hay muchísimas transacciones en nuestro día con día que tenemos muchísima claridad y certidumbre sobre cuál tratamiento tributario debe dársele. En particular aquí y hoy que estamos hablando respecto del impuesto sobre la renta o el impuesto a las utilidades. Sin embargo, hay ciertas transacciones que tienen envuelto las envuelve un ambiente de incertidumbre. Y la incertidumbre de dónde nace, ya sea de porque estamos tomando una posición fiscal, un criterio tributario diferente al que ha adoptado la administración tributaria para transacciones idénticas o similares, y aún así nosotros seguimos con el criterio nuestro y tenemos la potencialidad, nos enfrentamos a la potencialidad de que la administración tributaria difiera de nuestro criterio. Por supuesto que esto no lo podemos asegurar, de que va a haber una disputa o de que va a haber una revisión o una auditoría particular en el momento en que estamos presentando la declaración de renta, y por tanto, cuando vamos a cerrar nuestros estados financieros del periodo financiero específico, podemos decir que hemos adoptado una posición fiscal incierta.
la normativa contable en CINIF 23 nos pide que hagamos un análisis de esa incertidumbre y que determinemos el grado de probabilidad que tiene de que nuestro criterio sea aceptado en un posible litigio tributario. Y aquí tenemos que hacer el ejercicio considerando que absolutamente toda nuestra información es del acceso de la autoridad tributaria, no jugando a escondidas, sino en un escenario de absoluta transparencia, poder nosotros determinar cuál es la probabilidad de que se sostenga nuestra posición fiscal o nuestro criterio tributario. Si es, dice la norma, más probable que la administración tributaria deniegue nuestra posición y nos haga un ajuste tributario, CINIF 23 nos pide hacer una valoración y un registro contable. Por supuesto que esto causa muchísimo recelo, sobre todo a aquellos contribuyentes que están más visibles a la administración tributaria y más expuestos a que la Dirección General de Tributación o cualquier autoridad tributaria, porque las normas son globales, les pida los estados financieros y vean un registro contable o al menos una revelación en las notas a los estados financieros. Pero cuando decíamos, y lo vamos a tener presente a lo largo de este webinar, que tenemos que presentar los estados financieros con base en NIF y que la misma normativa tributaria nos está exigiendo que así sea, no nos olvidemos de evaluar CINIF 23, de evaluar esas posiciones fiscales inciertas y sobre todo cuando ya estamos en litigio tributario, porque si estamos en litigio tributario es porque adoptamos un criterio tributario en el que la administración tributaria ya no estuvo de acuerdo, pero estamos siguiendo un proceso. Entonces tenemos que evaluar cuál es la probabilidad de que se mantenga nuestro criterio hasta la última etapa en el proceso judicial. Entonces, este también es un asunto relevante cuando estemos evaluando los siguientes temas ya más específicos que vamos a estar desarrollando y cuando le vamos a asegurar a la administración tributaria y al auditor externo que estamos aplicando el marco contable completo. Muy bien. A todo esto, usando estos dos marcos de referencia, el marco de las normas internacionales de información financiera, llamemos la NIC plenas o la NIC para pymes, el marco que a usted como contribuyente le corresponde, pues, aplicar como obligación para lo que es el reconocimiento de todas las transacciones financieras y no financieras, como lo establece bien la norma, y los marcos jurídicos tributarios de nuestro país, pues habrán diferencias temporarias importantes, como lo dice el párrafo 5 en función de la NIC 12 en el tema de las definiciones. El activo por impuesto de diferencia, por impuesto diferido, pues nace de las diferencias temporarias de las pérdidas acreditables y de los créditos a favor que pueda tener la organización. Entonces, en lo que son esas diferencias, que son el uso de estos dos marcos de referencia, la resolución 029 del junio del 2018, pues establece esto que tenemos acá en pantalla. Establece cuáles son los criterios que la administración tributaria pues, va a esbozar en el tema de lo que es la depreciación y el deterioro, cuando se aplica la NIF 16, la valoración de los inventarios cuando se aplica la NIF 2, las estimaciones y las pérdidas esperadas cuando se aplica la NIF 9, provisiones diversas de acuerdo a las garantías de la NIF 37 y ahora la NIF 15 que no está en nuestra resolución, la revaluación de los activos, las pérdidas fiscales, ahí sería la 9635, la 7092 en este caso, las propiedades de inversión, arrendamientos, lo que son las diferencias cambiarias, que ahí Carmencita va a meter mucha mano en cuanto a eso, gastos preparativos, que no lo tenemos en nuestros marcos contables, pero sí en nuestros marcos fiscales, la evaluación de los activos biológicos y activos y estimaciones no facturados. Entonces, vamos a entrar a ir manejando algunos de estos que consideramos que son los más relevantes para lo que es hacer la determinación de nuestra conciliación fiscal o nuestra taxonomía, tal y como lo establece las normas internacionales. Recordemos que tenemos
un plan de cuentas para el manejo de las NIC y una taxonomía contable para el manejo de las NIF, porque la taxonomía se basa en riesgos. Entonces tenemos una taxonomía fiscal, que sería la D101, el formulario D101, a través de todo lo que ya nosotros conocemos y vamos a conversar hoy, y la taxonomía de las NIF, en este caso la NIC 12. Entonces acá tenemos la primera posición, que sería la depreciación y el deterioro. Entonces conocemos que la NIC 16 nos determina qué es la vida útil de un activo. Te dice que la vida útil de un activo es el tiempo que se espera usar el activo o las unidades producidas que usted espera tener ese activo, tiempo o unidad. Entonces dice que es el patrón de consumo. Entonces, vamos a depreciar los activos de acuerdo al uso que se le da a ese activo. Y qué interesante, aunque Fray Luca hace 530 años lo estableció así, incluso le puso amortización, no le puso depreciación, ¿ya? Y él decía que eso era como la compra de un carruaje anticipado, decía él. Entonces compré el carruaje anticipado y yo lo voy a amortizar conforme el carruaje va rodando, decía Fray Luca, porque era el patrón de consumo. Él no lo hacía en términos de años. Bueno, llegaron las administraciones tributarias en todas las jurisdicciones y lo estableció en términos de años, en términos de porcentajes. ¿Ok? Entonces, eso es para efectos tributarios, que ahora lo va a hablar Carmencita. Para efectos contables, yo me tengo que apegar a lo que es este marco, el patrón de consumo. Entonces, vamos a depreciar los activos conforme estamos usando los mismos. ¿Ok? Porque dice que es la vía útil. Entonces, por ejemplo, si yo me estoy comprando un vehículo, sí, y este vehículo, pues, me costó $50,000, ¿verdad? Antes, la administración tributaria dice, mira, lo tienes que depreciar a 10 años, pero no, la norma dice, mire, ¿cuánto tiempo espera usarlo usted? Entonces, yo espero usarlo 3 años, ¿ya? Y a los 3 años yo lo voy a entregar a la agencia y lo voy a entregar en $23,000, ¿ya? Porque quiero sacar el nuevo. Entonces, la base imponible sería, en este caso, depreciable, perdón, sería de 27. Entonces, mi depreciación sería de 9 por año, porque yo espero usar ese vehículo apenas 3 años para entregarlo para uno nuevo. Bien. Pero para efectos fiscales, pues será otro. Eso genera una diferencia temporaria. Ve que va a tener que cargar un activo por impuesto diferido contra el ingreso por impuesto a las ganancias. Ese es el valor en libros, que es, puede ser que sea mayor al valor fiscal, entonces nos va a generar, en este caso, ya sea un activo o un pasivo. En el caso que estamos explicando, ese valor en libros va a ser inferior al valor fiscal, entonces voy a tener un activo por impuesto de renta diferido en esa capitalización. ¿Ok? También se da con el tema de lo que es el deterioro del valor. El deterioro del valor no es el deterioro físico que está teniendo el activo, sino que este va a ser el deterioro de que ese activo no me está generando valor, no me está generando ingresos. Estamos en una entidad que paga impuestos, entonces como paga impuestos tiene lucro. Entonces todos esos activos son generadores de efectivo, en algunos casos generadores de servicio, pero más que nada generadores de efectivo. Si ese activo no me está generando, entonces hay un indicio de deterioro y me obliga, de acuerdo a la NIC 36, a observar ese indicio y a calcular el valor recuperable. El valor recuperable siempre va a ser el mayor entre el valor razonable y el valor de uso. Valor razonable, el valor de mercado. ¿Sí? Y recordemos que aquí tenemos la NIF 13 para poder determinar esos valores, ya que tenemos 3 enfoques y 3 niveles. Y el valor de uso es hacer los flujos de efectivo por la vida útil que le resta al activo y traerlo a valor presente. Comparar los dos, el mayor se le determina valor recuperable. Si el valor en libros supera el valor recuperable, estamos ante un deterioro del valor. Entonces yo tengo el vehículo, y este vehículo, pues, le tengo una depreciación X, pero llegó una norma nueva, llegó una legislación nueva, llegó un decreto presidencial nuevo, llegó la tecnología, hubo cambios en la economía, hubo muchos indicios que hizo que esa entidad bajara su producción porque llegó una competencia importante de otro país, una situación especial. Entonces, eso es un indicio de deterioro, yo tengo que calcular para ver si esa flota de vehículos, distribuidores de mis productos, pues han sufrido un deterioro o no en el valor. Yo siempre pongo el ejemplo de la máquina para hacer ejercicio. ¿Cuántos tienen una máquina para hacer ejercicio? Muchos levantan la mano. ¿Y cuántos la usan? Muchos bajan la mano. La tienen para guindar ropa. Ve, entonces, esa máquina usted no la compró para guindar ropa. Usted la compró para quemar calorías.
ese era el servicio. Entonces, yo tengo activos para generar ingresos. Si esos activos no están generando ingresos tal cual usted lo tiene en su plan estratégico, entonces tiene un indicio de deterioro. Ese deterioro lo tengo que reconocer inmediatamente al gasto, que no es deducible el impuesto sobre la renta según tal cual lo establece las normas tributarias en nuestro país. Entonces, yo tengo que tener esas políticas de acuerdo a lo que establece la NIC 8, políticas contables, estimaciones y errores contables, ¿ok? Y tengo que tener la política de ver si mis activos los voy a revaluar, los voy a reconocer al costo. Si los reconozco al costo, voy a tener que calcular estrictamente deterioro. Si yo escogí, porque los activos, todas las partidas dicen medición inicial, medición posterior. La medición inicial de un equipo de propiedad planta de equipo siempre va a ser al costo, ¿verdad? O al valor razonable en caso que sea una donación. Pero después tengo la medición posterior que puede ser al costo o al valor revaluado. Si yo me voy por el costo, entonces estrictamente yo tengo que deteriorar el activo o tengo que ver los indicios de deterioro para ver si existe deterioro y calcularlo. Si me voy por el revaluado ya sería otro tema, ¿verdad? Porque me voy a ir a los valores de mercado. Bien. Carmencita. Muy bien, aquí sí encontramos pues algunas diferencias significativas en la norma tributaria. Y voy a irme un pasito para atrás y referirme a la resolución 29 de 2018. Esta resolución, como bien lo indicaba don Arturo, viene posterior a la 5201, que es el primer abordaje que hace la Administración Tributaria para dimensionar la norma contable y los efectos para la determinación de base imponible del impuesto a las utilidades. La 29-2018 sigue vigente, pero recordemos que hay una reforma tributaria que nos trae la ley 9635 profunda, no solo en materia de renta, sino también otros aspectos de la legislación tributaria y de la normativa fiscal en general. Y entonces cuando repasemos, cuando vayamos leyendo la 29-2018 para ir evaluando los criterios tributarios, tengamos cuidado de integrar toda la norma. En la jerarquía de normas va a venir y va a tener mayor rango la ley de impuestos sobre la renta, luego el reglamento, que es un decreto ejecutivo, el reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y luego vendrán todas estas directrices, resoluciones, y tenemos que tener muchísimo cuidado con los oficios porque no todo es jurisprudencia, como dicen mis colegas abogados tributaristas. Entonces, cuando nosotros venimos y evaluamos todos estos conceptos alrededor de los elementos de propiedad, planta y equipo para determinar el criterio fiscal de los gastos relacionados con todos estos conceptos, integremos toda la normativa y no nos quedemos con un enfoque parcial. Aquí quisiera referirme primero al tema de la vida útil. Recordemos los anexos 1 y 2 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta que desarrollan con muchísimo detalle los criterios tributarios que nosotros tenemos que estar aplicando. Y es lamentable porque hay el reglamento del anexo 2 del reglamento que establece la vida útil, no se actualiza hace muchísimo tiempo y hay muchísimos elementos ahí que tienen porcentajes de depreciación y años de vida útil que no se están ajustando a la realidad. Pero recordemos que también la administración tributaria conserva la facultad que la misma normativa le da para autorizar años de vida útil diferentes, especialmente en los casos donde hay depreciación acelerada por la rápida evolución de la tecnología o por obsolescencia tecnológica. Entonces, no dejemos de aprovechar esa facultad que tiene la administración tributaria y en los casos donde podamos probarlos, acerquémonos a la administración tributaria a solicitar esa adecuación de años de vida útil, especialmente para aquellas empresas, aquellos contribuyentes que tienen activos que se deprecian de manera acelerada o que son muy particulares y no podemos encontrar una línea específica dentro del anexo 2. En cuanto a los métodos de depreciación, la norma tributaria solo nos admite línea recta y suma de los dígitos. Ahora, muy importante, podemos
para efectos financieros, de preparación de estados financieros, utilizar un método de depreciación y para efectos tributarios, otro método de depreciación. No hay ninguna obligatoriedad de tener el mismo método de depreciación. Ahora, sí tenemos que tener la capacidad de probar que el gasto por depreciación que nos estamos aplicando en la base imponible del impuesto a las utilidades tiene toda la documentación soporte que requeriría la administración tributaria para validar nuestro gasto por depreciación. Es bastante frecuente y esto no excluye a los grandes y a los chiquitos. Lamentablemente es un punto de dolor que muchas empresas no tienen un auxiliar de activos fijos como lo establece el reglamento del impuesto sobre la renta y entonces se ven sumamente expuestos en fiscalizaciones de la autoridad tributaria porque no logran probar su gasto por depreciación. Lamentablemente es muy usual también ver que hacen como bultos, como grupos de activos fijos y no lo detallan, siendo que llevan quizá años de vida útil diferentes o que su antigüedad es diferente y solamente vamos corriendo el mismo gasto año tras año. Entonces, muy importante para poder probar el gasto por depreciación, tanto en cuanto a años de vida útil como a método de depreciación, que haya un auxiliar de activos fijos. En la política de capitalización también es bastante usual y es un punto de dolor en las empresas que quizá conforme la norma contable y también porque el costo-beneficio no nos da que decidamos llevar al gasto algunos activos de valor muy bajo y que no ameritan llevarles ese control de activo fijo como lo pueden ser otros de mayor valor. La norma tributaria nos establece que debemos de capitalizar todo lo que se considere activo y ha abierto una ventana ya desde hace algunos años de que podamos llevar al gasto activos cuyo valor unitario no supere el 25% de un salario base. Estamos hablando de 115,000, 120,000 colones y eso hoy en día, pues ni una computadora vale ya eso y requiere que lo estemos capitalizando y esto tiende a ser una diferencia temporaria regular en todos los contribuyentes. Ahora, recientemente, ahorita hace unos días, se publicó la resolución 26/2004 donde la administración actualiza la fórmula que debe aplicar un contribuyente que se quiere acercar a la administración tributaria para que le autoricen un monto superior. Pero lo está restringiendo a activos tecnológicos nuevos, que para el contribuyente dice, y aquí abro comillas, representa una inversión de gran valor, pero de vuelta, esa inversión de gran valor es activos cuyo costo unitario vaya en el rango entre el 25% de un salario base, estos 120 y algo de mil de colones, hasta máximo 2 salarios bases. Entonces estamos hablando de 920,000 colones y que estén expuestos a cambios tecnológicos acelerados y por eso se ven expuestos a obsolescencia rápida de dichos activos. En mi criterio, ese rango sigue siendo muy bajo, sigue desapegándose de la realidad de muchos de los contribuyentes y en todo caso, recordemos que tenemos la posibilidad de acercarnos para que nos autoricen un monto mayor. Ya decía don Arturo, en materia de revaluaciones no son deducibles en el gasto por depreciación, la revaluación de los activos, se conserva el costo histórico. Ahora, una precisión en cuanto al deterioro, porque el reglamento en el anexo 1 sí nos permite retirar un activo que esté en desuso o que esté obsoleto. Y para esto ya no tenemos que pedir autorización, pero tenemos que dejar toda la documentación que nos permita probar en caso de una fiscalización de que ese activo tenía ese valor por el que le estamos dando de baja y que estaba en desuso o que estaba obsoleto. Entonces, dependiendo del tipo de activo, vamos a ocupar a un ingeniero o vamos a ocupar otro profesional que valide esa obsolescencia o ese desuso.
Y lo recomendable aquí es que dentro de esa documentación se deje también la certificación de contador público respecto del valor en libros, de manera que tengamos ese file de defensa listo, ya que preparamos nuestra declaración de renta hoy, pero nos pueden fiscalizar en 2, 3 años. Ahora, lo que sí no es deducible es esa pérdida por cambio de valor a la que nos hacía referencia don Arturo, que nos indica las normas internacionales de información financiera. Carmencita, es importante tener claro acá que cuando se entró en procesos de implementación de NIF, algunas entidades habían revaluado activos y la NIF permitía pues el costo atribuido. Entonces esa revaluación iba a formar parte del costo de ese activo como costo atribuido. Entonces muchos lo hicieron y empezaron a depreciar los activos como costo atribuido a la revaluación, formando parte del histórico y nunca hicieron el ajuste porque esa depreciación no es deducible. Entonces había que generar lo que era la diferencia, en ese caso permanente. Bien, entonces hay que tener cuidado cuando nosotros estamos implementando. Ya no podría existir el tema de la implementación por primera vez porque desde el 2004 existe la NIF 1, ¿sí? Y anteriormente teníamos una interpretación para implementar por primera vez. Y tenemos también la sección 35, pero desde el 2009 estamos con PYME. Ya no podríamos decir que estamos en procesos de implementación, estaríamos en procesos de errores contables, emisiones, aplicando lo que sale de la NIC 8 o la sección 10 de NIC para pymes. Pero hay que tener mucho cuidado con eso en el tema de lo que son estos valores. Y otro tema importante es de la depresión por patrón de consumo. La norma lo que busca es transparencia, potabilidad, rendición de cuentas, el de buscar principios que sean de alta calidad y que no se parecen en nada a las normas tributarias, porque las normas tributarias fueron hechas para recaudar impuestos, porque es la primera fuente de ingresos de un país, entonces fueron hechas para eso. Entonces, depreciar un activo, como por ejemplo, que estoy con algunas entidades en el campo de la salud importantes en nuestro país, de depreciar un activo que genera ingresos a través de los exámenes clínicos que hacen, a través de imágenes médicas o otros dispositivos importantes para la salud, como los TAPS, como las resonancias magnéticas, hacerlo por línea recta, pues estaríamos incurriendo un error a la toma de decisiones. Deberíamos de hacerlo por exámenes realizados, ¿ya? Por la noche los equipos están apagados, es muy probable que estén apagados ciertos días, no estén realizando exámenes. Entonces ahí lo que tenemos que incorporar es el tema si tiene un deterioro en el valor ese activo, no una depreciación, sino un deterioro en el valor. Entonces es importante el tema de estas determinaciones de lo que es la depreciación. Yo conversaba con Carmencita y me encanta conversar con ella, o sea, nos tomamos largos cafés porque compartimos muchos criterios y nos edificamos ambos de manera conjunta. Y yo le decía, bueno, Carmencita, este, ¿con qué utilidad pagamos los dividendos? ¿Con la utilidad contable o la utilidad que nos generan el marco de referencia fiscal? Y ahí Carmencita nos va a decir hoy parte de esos temas, ¿verdad? Quizás en esta presentación, y pues vamos a trabajar también de manera conjunta con el criterio. Continuando con estas diferencias temporarias, nos enfocamos ahora y nos llegamos a la tierra del inventario. ¿Qué es inventario? Entonces aquí está el tratamiento fiscal de lo que dice la resolución 029, que ahí se va a enfocar Carmen, y lo que establece las normas internacionales de información financiera. Entonces las normas nos dicen, claramente nos dice que es inventario, es todo aquello que es para la venta o todo aquello que usted compra para transformar y luego vender, o lo que usted compra para revender, o todo aquello que forma parte del servicio que usted está ofreciendo a sus clientes. ¿Bien? ¿Y cómo se mide? Dice, los inventarios se van a medir al costo o al valor neto realizable el menor. Y no hay más. Costo o valor neto realizable. Y el objetivo, la NIC 2, es parte de, es prescribir, porque todas las normas son prescriptivas. Prescribir es la receta. Prescribir el tratamiento contable de los inventarios y determinar qué forma parte del costo de los inventarios. Entonces ahí viene y dice el costo de adquisición, es lo primero. Luego habla del costo de transformación y otros costos. Donde habla de otros costos, habla de los intereses. Entonces nos vamos a la NIC 23. Es decir, estamos en la fabricación, elaboración,
construcción de un activo acto, tal y como lo dice la NIF 23, en este caso el activo acto puede ser alimentario, donde su producción va a demorar de 3 meses a más, entonces esos intereses yo los tendría que incorporar como parte del costo, cumpliendo los criterios que establece la NIF 23, donde tenemos que ponderar tasas, ¿ya? Para llegar hasta ahí. Pero el valor neto de realización sería el precio estimado de venta menos los costos estimados para terminar, menos los costos de venta, lo que me está costando vender. La diferencia sería el valor neto de realización. Entonces yo tengo este teléfono, ¿ya? El teléfono, pues el valor estimado de venta, pongámosle $1,000. El costo le costó $400. Los costos estimados para vender el teléfono, tengo los vendedores y estoy alquilando locales y todo, $200 por teléfono o $100 por teléfono, ¿eh? Digamos que 200. Entonces sería, el valor neto de realización sería 400. El costo es 300, 400, perdón. Entonces, de lo voy a reconocer a 400. Pero si el costo fuera 500, entonces ya tuviera una pérdida de 100, tengo que cargarla como pérdida por lo que es el valor neto realizable alimentario contra mi inventario. Entonces hemos encontrado empresas que tienen mucha grasa en los inventarios, ¿verdad? Mucha grasa. O tiene un deterioro del valor de sus inventarios, ¿verdad? En el tema del valor neto realizable, o son inventarios ya obsoletos, vencidos en otra cosa. Hemos encontrado muchos inventarios vencidos, pero el tema acá es igual. Y aquí un apartado muy pequeño y un paréntesis. La norma uno dice que yo voy a reconocer en corriente todo lo que voy a realizar en el periodo económico. Corriente es del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, aquí, si dibujamos el periodo económico acá, todo esto le llama corriente, ¿verdad? Que es una corriente de flujos de efectivo que corre en el periodo económico. Entonces, si yo reconozco inventarios en el corriente es porque los voy a realizar. Probablemente vamos a encontrar inventario no corriente. Ve, inventario que no voy a realizar en el periodo porque son de lenta rotación y generalmente los encontramos todos ahí. O puede ser que sean inventarios que estén determinados por mucha grasa. Es ahí donde yo tengo que determinar valor neto de realización y reconocerlo como pérdida, que no es deducible el impuesto sobre la renta. Y ahí nos va a hablar Carmencita sobre que sí es deducible y que no es deducible. Pero sabemos de que no es deducible, pero estamos presentando la realidad económica de la organización. Hace muchos años, no sé, unos 4 o 6 años, nos encontramos una entidad donde tenía 480 millones de colones de utilidad, pero para pagar planillas, para pagar aguinaldos, para pagar dividendos a los socios, entre otras cosas, tuvo que pedir 500 millones prestados al banco. Pero tenía $1 millón de grasa en el inventario, lo tenía que reconocer como pérdida, no tenía utilidad, tenía pérdida. Lo que tenía era un problema fuerte de liquidez. Eso era lo que tenía, pero no tenía utilidad, no tenía rentabilidad, tenía pérdida. Ese inventario lo tenía que dar debajo en cumplimiento de lo que establece estas normas contables. Carmencita. En materia de inventarios, la 29 de 2018 hace una serie de precisiones principalmente orientadas, bueno, les decía, es previa a la ley 9635, pero lo que hoy es el impuesto al valor agregado. Y en materia de inventarios, aquí lo importante es recordar que el impuesto a las utilidades mantiene como columna vertebral el costo, exceptuando por normativa de precios de transferencia, todos los demás elementos los vamos a determinar sobre la base del costo. En cuanto a la destrucción, robo o hurto de mercancías, esto sí que especialmente para cierto tipo de actividades económicas, y pensemos aquí en las comerciales, las de retail, que manejan un inventario muy variado. La administración tributaria en procesos de fiscalización sí ha requerido las certificaciones de contador público. Por supuesto que la naturaleza de esas mercancías que pueden desaparecer, de algunas nos daremos cuenta, otras simplemente no. Dependiendo de la naturaleza del activo o del inventario que esté siendo robado o hurtado, pues debemos de considerar también como prueba suficiente las denuncias ante los organismos
define este país, una denuncia ante el OIJ por robo o hurto de mercancías. Por supuesto que esto puede no ser razonable dependiendo de la cantidad de eventos que podamos tener en una semana, en un mes, en un año. Como digo, depende mucho del tipo de inventario que estemos manejando. Pero en el caso de destrucción de mercancías, sí tenemos mucho mejor control para poder dejar la documentación suficiente. La certificación de contador público que dé fe del costo de ese inventario en los libros, así como de la destrucción del inventario por sí misma, cuando la trasladamos a un botadero o cuando la trasladamos a cualquiera de estas empresas que dan el servicio de quemar eh, algún inventario. En fin, aquí sí que tenemos que tener mucho cuidado para mantener la deducibilidad del gasto, de dejar la prueba suficiente. Entonces, como pueden ver, aquí sí hay un tratamiento fiscal que difiere de la norma contable y vamos a mantener el costo para base imponible y vamos a tener que tener el debido cuidado de evaluar si es una diferencia permanente o una diferencia temporaria. Muy bien. Ahora vamos a lo que son las pérdidas fiscales del periodo económico. Bueno, con la llegada de la ley 9635 y la reforma a la ley 7092, en este caso, pues incorporó ese apartado en las empresas comerciales y de servicios. Lo teníamos para empresas agroindustriales. Los demás países del mundo pues tenían esta figura de la amortización de las pérdidas. En este caso, pues la norma internacional pues no tiene una norma en tema de pérdidas, tiene una norma en función de todos los elementos que se componen de los diferentes estados financieros, entonces, cómo estos se van a reconocer, medir y presentar. Sin embargo, para efectos de lo que establece la conciliación en los apartados del ANIC 12, pues dice que parte del activo diferido, la pérdida diferida forma parte, la pérdida, perdón, fiscal, forma parte del activo diferido. Y ahí es donde el artículo 17, que va a hablar Carmencita ahorita, establece el tema de que se debe reconocer esa pérdida contablemente para que sea pues, imputable, para que sea aplicable en futuras utilidades. Y aquí hay un tema importante, muy, muy importante, que hemos conversado mucho, Carmencita y yo, en estas tertulias que hemos tenido en las últimas semanas, en el tema que la norma dice que bien, usted lo va a reconocer como un activo por impuesto diferido, el importe recuperable. Vos tuviste una pérdida de 1 millón de colones, el importe recuperable, partamos del supuesto que la tasa es el 30, pues sería los 300.000. Ahí que lo vamos a llevar al activo por impuesto diferido contra el ingreso por impuesto a las ganancias, ¿ya? Entonces ahí la norma dice, bueno, pero tenés que garantizar de que vas a tener utilidad futura para poder reconocer esa partida. Si vos no vas a obtener utilidad futura, entonces no deberías de estar reconociendo esta pérdida. Pero tenemos una disposición legal tributaria que ahora Carmencita pues va a conversar un poco sobre esto. Acá lo importante es de que esto pues va a haber un mayor gasto contable, ¿verdad? Que en función de lo que es el gasto tributario, entonces se va a generar un activo por impuesto de renta diferido. Entonces voy a tener que reconocerlo. Entonces, hemos visto en diferentes auditorías que nosotros hemos elaborado donde no está esa cuenta, está ausente, incluso está ausente en el plan de cuentas. Está ausente. No hemos visto en algunas auditorías que hemos realizado de que ni siquiera está la cuenta de activo por impuesto diferido, pasivo por impuesto diferido, gasto por impuesto a las ganancias, ingreso por impuesto a las ganancias, impuestos por pagar, que son el conjunto de cuentas que conforman esta conciliación para llegar al entendimiento de esos estados financieros. Si no, yo podría estar que motivando el error. Aquí al lector de los estados financieros. Y uno de los lectores principales, fundamentales de esos estados financieros es la Administración Tributaria Costarricense. Ella va a interpretar esos estados financieros. Y si encontramos un vacío que no existe, esa partida, tenemos una conciliación, pero no existe la partida, el activo por impuesto diferido,
o el activo por impuesto diferido. Entonces vamos a tener quizás problemas ahí con la administración en cuanto a la base cierta probable de estos registros contables. Entonces, es importante hacer ver esto. ¿Se puede aprovechar? Sí, en los próximos 3 años y para las empresas agrícolas en 5. Cumple con el criterio de ser un activo desde la perspectiva de la NIF. Es importante, recordemos el marco conceptual. El marco conceptual es la guía, todo es la brújula de las NICs, ¿verdad? Entonces, el marco conceptual dice, usted reconozca si cumple con definición, ¿verdad? Y luego viene la definición en cada una de los elementos. Entonces, aquí tenemos una partida que se llama activo por impuesto diferido y otra que se llama pasivo por impuesto diferido. Si cumple con la definición de activo por impuesto diferido, yo lo reconozco a todas luces si lo cumple. ¿Por qué? Porque es una pérdida. Entonces, la norma, la NIC 12, en su apartado de definiciones, que son 10 definiciones que nos regala la NIC 12, dice que las pérdidas diferidas o las pérdidas, perdón, las pérdidas contables van a considerarse como activos por impuesto diferido. Te los voy a diferir en el tiempo, cuando tenga utilidades futuras. Pero, y aquí es donde va a entrar Carmencita, pero en la medida de que yo tenga la seguridad y lo pueda revelar en notas a los estados financieros de que voy a tener una utilidad futura, ¿verdad? Aquí Carmencita entra porque tenemos un criterio importante para comunicarles a ustedes en cómo podríamos manejar esta incertidumbre. Carmencita. Sí, me devuelvo un pasito de lo que venías explicando. La norma tributaria nos permite diferir pérdidas fiscales, no pérdidas contables. Entonces es muy relevante que partiendo de los resultados del periodo contables, hagamos una conciliación fiscal, que es justo lo que venimos trabajando hoy con ustedes, para llegar a una determinación de base imponible. Hay muchísimos casos en que partimos de una pérdida contable y terminamos con una base imponible positiva. No vamos a diferir nada para aprovechar la beneficios, si lo puedo llamar entre comillas, que nos establece la Ley de Impuestos sobre la Renta en el artículo 8, en el literal G. Entonces, la conciliación fiscal es esa prueba suficiente que le va a quedar a la administración tributaria para que en caso de una fiscalización podamos probar nosotros como contribuyentes que no diferimos la pérdida a la que teníamos derecho. Y son muchísimos los casos que vemos nosotros en fiscalización, donde lamentablemente como contribuyentes tenemos errores en la conciliación fiscal o esos criterios que decía, donde finalmente no coincidimos con la administración tributaria y perdemos ese derecho de diferimiento de una posible pérdida y más bien terminamos en una posible base imponible positiva de acuerdo con la administración tributaria. Recordar también aquí, muy relevante, que el periodo de prescripción ordinario es de 4 años. Entonces, la administración tributaria, si nos diferimos este año 2024 y amortizamos en el 2025, la administración tiene 4 años a partir del 2026 para pedir a revisarnos ese diferimiento que nos aplicamos el próximo año. Entonces, no, cuando vamos a ir a votar documentos o cuando vamos a desechar o pensamos en que ya prescribió, cuidado si hemos diferido pérdidas, porque el plazo de prescripción comienza a correr a partir de que hacemos uso de ese beneficio. Entonces, ese es un aspecto muy relevante desde la perspectiva tributaria. Otro es a cuál tasa de renta vamos a registrar ese activo por impuesto sobre la renta diferido. La tasa ordinaria es del 30%. Sin embargo, tenemos regímenes como el de zona franca, donde podemos tener una exención de renta total o parcial,
También tenemos los tramos de renta para personas jurídicas y para personas físicas, de jurídicas bajo ciertas circunstancias. Entonces, no necesariamente esa pérdida, inclusive eso aplica para todos los elementos de diferencia temporaria. No necesariamente esa diferencia la vamos a multiplicar por el 30% para registrar el activo por impuesto de renta diferido. Tenemos que utilizar la tasa de renta a la que vamos a liquidar ese activo. Entonces, también tengamos cuidado con eso. Ahora, esa larga tertulia en la que hacía referencia a don Arturo es porque así como la materia fiscal es altamente interpretativa, pues también corresponde interpretar apropiadamente las normas contables y lo que le exige especialmente las normas internacionales de auditoría a los auditores financieros. Yo me he encontrado como asesora fiscal discutiendo con auditores externos de el registro de este activo por impuesto de renta diferido si la empresa no puede asegurar que en los siguientes 3 periodos vaya a tener utilidades. Y es que la administración tributaria sí que ha sido exigente en la formalidad de tener el registro contable del activo impuesto de renta diferido. Y es que no tiene opción, porque lo encontramos expreso en la ley del impuesto sobre la renta. El funcionario público no puede eximir a nadie, no puede eximirse a sí mismo de aplicar ninguna ley. Entonces, esto no es opcional para el contribuyente, no es opcional para el auditor fiscal. Si vamos a diferir pérdidas, deben de estar contabilizadas. Entonces, para quienes hayan tenido ya esas conversaciones con sus auditores externos, pues es importante que se hagan acompañar o que dominen la norma tributaria y además esta experiencia de discusiones con la autoridad tributaria. Gracias, Carmencita. Importante lo que dice Carmen en función de la tasa que vamos a aplicar a estas pérdidas para poder reconocer el activo por impuesto diferido, que no necesariamente debe ser el 30%, ¿verdad? Muchas gracias, Carmen, en ese apartado. Estimaciones y provisiones. Bueno, conocemos, sabemos de que hubo un cambio importantísimo en lo que es la NIC 39 ya en el año 2018, ¿verdad? Por todos los acontecimientos mundiales que conllevó pues a hacer una reforma total de esta norma y nace la aplicación de la NIF 9 y que ha traído consecuencias importantes. Si hemos tenido consecuencias por el clima en las últimas semanas y hasta pérdidas importantes en nuestro país y pérdidas humanas que lamentamos mucho, también la NIF 9 trajo consecuencias. Ustedes vieron todo lo que pasó con perdón, con Copeservidores y lo que pasó con Decifin y es por el uso de esta norma en el tema de lo que son las pérdidas esperadas, los criterios para reconocer pérdidas esperadas, ¿ya? Y aquí nos vamos a detener porque eso es otro webinar muy puntual en cuanto a esto, pero que sí es importante hacer ver el tema de las cuentas incobrables. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en lo que establecen los criterios de la NIF 9, que ya cambió el reconocimiento de los instrumentos financieros, que ya no son las 4 categorías que manejamos con la 39, mantenidos para la venta, que al valor razonable, ¿ok? Que al vencimiento y como instrumentos por cuentas por cobrar. Ahora son al costo amortizado o al valor razonable, con cambios en el ORI o con cambios en el patrimonio. Y eso va a depender mucho del modelo de negocio y de los flujos contractuales que se tienen. Ahí es donde vamos a determinar qué tipo de instrumento. Pero cuando estamos en instrumentos al costo amortizado en cartera, ¿ya? Tenemos un portafolio nos tenemos que supeditar a los criterios de esta norma en cuanto a la pérdida esperada. Y aunque nuestro activo financiero no presente mora y el comportamiento de nuestro cliente ha sido intachable, siempre tenemos que tener una estimación para pérdida esperada, ¿ya? Y va a ser a 12 meses. Entonces vamos a tener que hacer el modelo que nos enseña la NIP, que aquí no lo vamos a conversar, como decimos, es otro webinar. Hay un modelo
que nos enseña para este tipo de empresas comerciales que venden, ¿verdad? Que compran y venden, o fabrican y venden y tienen cuentas por cobrar. Entonces, en ese sentido, tenemos ese modelo para aplicar la pérdida esperada. Cargamos pérdida esperada contra estimación para pérdida esperada. Cuando esta cartera pues tiene una mora de 30 días, entonces ahí cambia un poco la cosa. Entonces yo tengo que hacer la pérdida esperada por la vida útil del instrumento, ¿ya? Y los intereses los voy a calcular sobre el bruto, ¿bien? Pero cuando yo estoy en el estadio de que la cartera tiene 90 días de mora, entonces voy a tener que hacer una reserva, una estimación para pérdida esperada por la vía total del instrumento, pero los intereses yo lo voy a calcular sobre el neto, no sobre el bruto. Entonces, vea qué interesante. ¿Ok? Eso no tiene incidencia fiscal. Esto ya todo es incidencia contable. Son criterios técnicos que nos regala la NIF 9 por un tema de que presentar información fiel, transparente, potable para la toma de decisiones. ¿Ok? Eso lo conversamos en otros estadios, pero lo importante acá es de que tengo que cumplir con esos criterios técnicos en función de lo que es cartera. Nos vamos a los pasivos laborales, ¿ya? El tema de lo que las provisiones. Entonces, la NIC 37 nos regala muy claramente lo que es la definición de lo que es una provisión. Una provisión es un pasivo, dice. Solamente que es un pasivo que tiene incertidumbre de cuantía y vencimiento, ¿ya? El marco conceptual nos regala la definición de pasivo: deuda actual presente proveniente de sucesos pasados, cuyas amortizaciones van a generar flujos de efectivo y se pueden medir de manera fiable. Esa es la definición. Y la 37 nos dice que es una provisión, dice, es un pasivo, solo que ese pasivo tiene incertidumbre de cuantía y vencimiento. ¿Ve? Entonces, hay temas importantes en ciertas provisiones, provisión de garantía, aunque ya la vemos en el tema de la NIF 15, pero tenemos ese tipo de provisión, la provisión de garantía. Entonces, yo soy una empresa que doy garantía, entonces yo voy a comprarme este teléfono y me dice, tiene un año de garantía en cualquier lugar del mundo. Se contabiliza, pues, ¿no? Gasto de ventas contra provisión de garantía. Entonces tengo después, perdón, devoluciones, entonces una provisión de devoluciones. Ya no existe la cuenta de devoluciones sobre ventas, ¿verdad? Existe la provisión de esas devoluciones, entre otras provisiones que podríamos hablar. Podríamos hablar hasta de 19, 20 provisiones que se pueden hacer, ¿ya? ¿Tendrán incidencia fiscal? Bueno, ya lo vamos a ver con Carmencita. El tema es de que contablemente las tenemos que reconocer, tenemos que establecer políticas contables en función de la NIC 8 de todas estas provisiones y las cuentas de gastos acumulados y las cuentas por pagar. Entonces, en este tema de gastos acumulados y provisiones, pues hay temas importantes. Gasto acumulado es el tema de eso que yo estoy erogando, como ahorita energía eléctrica y internet, ¿verdad? Que lo estoy erogando hoy 20, pero que lo pago hasta diciembre, entonces es un gasto acumulado. Está el tema de las vacaciones, todo lo que es el pasivo laboral. Entonces, si yo hoy cumplo años de trabajar para la empresa, mañana me tengo que ir de vacaciones por ley, ¿sí? Si no me voy de vacaciones, pues apliqué la reforma procesal laboral, negocié con mi patrono y quedó en el expediente que yo acumulé las vacaciones. Entonces cargo gasto de vacaciones contra vacaciones acumuladas por pagar. Ahí las acumulo, las provisiono cuando tengo una política de pagarlas todas en diciembre, como las empresas industriales. Ahí cabe la provisión, porque tengo una política, las voy a liquidar todas en diciembre, como el aguinaldo, por eso lo provisiono. Ya. Tenemos un caso especial también, como el tema de los puntos. Entonces yo voy a Spoon y voy a comprarme el café, el desayuno. Entonces me dicen, mira, ¿vas a acumular los puntos? Mira, sí voy a acumular los puntos. Entonces, ¿cuál es tu cédula? Tal. Entonces acumulé los puntos. Ve, Spoon ya tiene un pasivo conmigo. ¿Cuándo lo voy a cambiar yo? De cuando me alcance para ciertos desayunos, tal vez, probablemente, no sé cuánto tiempo lo voy a hacer ahí. Igual que los tarjetavientes, tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de débito y por cada vez que pasamos la tarjeta, son 256.000 transacciones por segundo que hace Bisanet. Y esas transacciones, cada una tiene 30 asientos contables, entonces son hemorragias de asientos contables, pero uno de esos asientos es gasto de ventas contra provisión de millas por pagar. Entonces, si quedaron 2 millones de dólares al gasto en el año, yo dejo esos 2 millones de dólares, son deducibles del impuesto sobre la renta. Ve, de la norma dice la mejor estimación. ¿Cuál es la mejor estimación? Tengo que ir a estadísticas internas del Departamento de Operaciones de cuántos de mis tarjetavientes van a hacer uso de las millas en el año siguiente. Entonces el departamento me va a decir, bueno, Baltodano el 60%. Ve, entonces yo voy a dejar únicamente el 60% como provisión porque yo lo que espero. Ve, la provisión es, dice,
¿Hay una obligación presente? Esa es la primera pregunta. ¿Hay una obligación presente? Si usted dice que sí, ¿hay una certeza de salida de flujos de efectivo? Si usted dice que sí, lo puedo medir. Si dice que sí, es una provisión. Si dice que no, es una contingencia. ¿Ve? Hay una certeza. Entonces dice la 37, bueno, pero utilice la mejor estimación, lo que decían nuestros padres de la contabilidad, las mejores prácticas contables. Debemos usar métodos estadísticos, métodos matemáticos para poder determinar esas provisiones. Habrán otras como la cesantía, ¿ya? Otros beneficios a los empleados, entre otros. Pero también tenemos temas como obsolescencia de inventarios, ¿ya? Pero ahí ya entramos con el tema de la NIC 2 en el tema ¿de qué? De la obsolescencia, el daño y la declinación. Son las tres características por las cuales yo puedo deteriorar un inventario en su valor. Obsolescencia, daño y declinación del mercado. Entonces, ahí es donde yo tengo que determinar ese valor neto de realización. Entonces, acá yo podría estar generando ya sea un gasto financiero mayor que el gasto tributario y me va a generar un activo por impuesto diferente, porque yo voy a cargar gasto de vacaciones, ¿verdad? Acumuladas, no las he pagado, gasto de millas, no las he pagado, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a ver si esto tiene un efecto tributario en esta conciliación. Carmencita, De, para reiterar, recordar que los gastos deducibles son los que sean, eh, están basados en el costo y se hayan asociado a la generación de ingresos actuales o potenciales. Esas son dos premisas que tenemos que tener sumamente presente. Entonces, la estimación para cuentas de cobro dudoso no es deducible. La norma, la ley, pero más desarrollado en el reglamento, vamos a encontrar las condiciones bajo las que vamos a poder deducir las cuentas incobrables. Y vemos una reiteración de la posición de la Dirección General de Tributación, del Tribunal Fiscal Administrativo y de las diferentes instancias en sede judicial para que se agote el proceso, los requisitos que establece el reglamento de impuestos sobre la renta. Inclusive hace poco veíamos una reiteración de una sentencia en sede judicial donde el juez le decía al contribuyente que entendía que no había bienes contra qué cobrar, que tal vez era más caro todo el servicio legal de establecer el proceso judicial que lo que iba a recuperar, porque de por sí no iba a recuperar nada, pero que eso era un tema subjetivo que tenía que probar y que correspondía a agotar el procedimiento. Entonces, en cuentas incobrables, no solo es cuando ya sabemos que podemos o no vamos a poder cobrar una cuenta, sino además que se haya cumplido todo lo que establece el reglamento. En pasivos laborales hemos visto en general una aceptación de la deducibilidad del gasto por vacaciones y por aguinaldo, porque son liquidaciones que de acuerdo con el Código de Trabajo tenemos que realizar obligatoriamente de manera anual. Entonces, aún y cuando lo tengamos por pagar o en algunos casos provisionados, pues no hemos visto que sea una materia contingente o contenciosa con la administración tributaria. En el tema de obsolescencia, ya lo comentaba antes, si lo vamos a destruir, pues la documentación soporte que la administración tributaria nos está requiriendo y también se da de que logramos venderlo por algún valor de desecho inferior al valor de costo y también ha sido objeto de revisión por parte de la Dirección General de Tributación y conviene dejar la documentación soporte de esa obsolescencia y de esa venta por debajo del costo. muy bien. Ahora vamos a ver arrendamientos. Todo un tema este de los arrendamientos. Y aquí sí hay que hacer una observación importante, porque pudiera ser que estuviéramos cometiendo un error desde el punto de vista contable. Ya Carmencita lo va a hablar desde el punto de vista tributario. En ni para pymes, que la norma no ha cambiado. Seguimos con la misma sección.
para lo que es el arrendamiento. Donde cambió fue en el uso de las normas plenas, la NIF 16, que derogó totalmente a lo que era la NIC 17, de donde viene y desaparece pues prácticamente la figura del arrendamiento operativo, y viene ya el tema del criterio del control, ya no solo transferir sustancialmente los riesgos y ventajas, como decía el párrafo quinto de la NIC 17, sino que ahora dice transferir el control. Entonces, cuando yo tengo el control del activo, entonces ya yo tengo que reconocer lo que es el derecho de uso contra la cuenta pasiva, ¿ya? Levantando lo que son las tablas de amortización de intereses, construyendo ese instrumento y reconociendo lo que corresponde al gasto por interés contra lo que es el tema de la amortización del pasivo y la amortización de lo que es el derecho de uso de este activo, ¿sí? Entonces, en este caso hay que tener mucho cuidado cuando estamos ante una pyme, que generalmente somos el 98 o más, yo diría que el 99 punto más, ¿verdad?, de empresas de nuestro país que son pymes. Sin embargo, encontramos todo el sector financiero, todo el sector supervisado, que está bajo el tema del Reglamento de Información Financiera del CONACYT y que usa las NIF. Entonces, ahí utilizarían lo que es la NIF 16, pero todos los demás pues están bajo la sombrilla de las normas internacionales de contabilidad para pequeñas y medianas empresas. Incluso podríamos llamar esas grandes empresas territoriales, ¿ya? Que no tienen la obligación de rendir cuentas públicas. Entonces deberían de asociarse al tema del uso de la sección de pymes, que todavía sigue con el tema de trasladar sustancialmente los riesgos y ventajas, y que hace todo el tema del test de las 5 características que debe tener un contrato para considerarlo como un arrendamiento financiero. Y también todo lo demás sería considerado como un arrendamiento operativo. Y hemos visto que hay una fuerte incertidumbre en el mercado con relación a esto, ¿verdad? Porque muchas veces la mayor cantidad de capacitaciones que dan los colegios profesionales y otros profesionales y otros colegios van enfocados siempre en la NIP 16, pero no en la sección para pymes, ¿verdad? Que es totalmente otra cosa. Sin embargo, sí es importante que ya tenemos el borrador de la NIP para pymes. Teníamos la esperanza que fuera en octubre, que ya tuvieran la aplicación obligatoria. Sin embargo, se quedó para el próximo periodo económico este tema de esa aplicación obligatoria de las normas internacionales de NIPRA Pymes en su nueva versión, donde ya viene exactamente bajo los mismos criterios de la NIP 16. Entonces, ahí es importante ver estas diferencias temporales que existen cuando ya estamos hablando en materia tributaria con todo lo que son esos decretos y disposiciones para lo que es el tratamiento tributario de sus arrendamientos, bajo este decreto 32876 que Carmencita nos va a hablar. Este decreto de disposiciones para el tratamiento tributario del arrendamiento operativo no ha sufrido modificaciones desde su emisión. Recordar que a efectos tributarios, sí, y bueno, está dentro de las potestades que tiene el Ministerio de Hacienda. Este decreto ve la luz en el año 2005. Nos crea una figura tributaria de arrendamiento operativo en función financiera. Entonces, este decreto establece las disposiciones del tratamiento tributario para 3 tipos de arrendamientos: el arrendamiento financiero, el arrendamiento operativo y el arrendamiento operativo en función financiera. Recordar en particular que el decreto establece las condiciones que debe cumplir la entidad financiera que ofrece esta posibilidad o este servicio de arrendamiento de activos. Entonces, no todo arrendamiento financiero califica como arrendamiento operativo en función financiera, porque vamos a tener que cumplir las disposiciones que establece el decreto. Estamos acostumbrados a deducir la cuota del arrendamiento cuando hablamos del arrendamiento operativo u operativo en función financiera, y eso es lo que corresponde a efectos tributarios. Este decreto, como digo, no ha sufrido ninguna modificación, y aquí lo quisimos llamar la atención sobre aquellos contribuyentes que están aplicando la NIF 16, porque de acuerdo con los asientos contables del reconocimiento de ese derecho de uso, tendrán en su estado de resultados
las depreciaciones, los gastos por depreciación y los intereses asociados a ese activo en arrendamiento o derecho de uso. Entonces, en la conciliación fiscal tienen que asegurarse de calificar como gasto no deducible ese gasto por depreciación y esos intereses y aplicarse como gasto deducible la cuota del arrendamiento. Conviene aquí llevar un auxiliar específico para los arrendamientos porque quienes ya lo hayan tenido la oportunidad de aplicar NIF 16 podrán ver que el monto varía conforme avanzan los años dentro del contrato de arrendamiento. Entonces, en unos momentos de ese plazo de arrendamiento tendrán un gasto deducible mayor, pero luego tendrán un gasto deducible menor. Esto también puede ser objeto de fiscalización, entonces tendremos que poder probar de acuerdo con el contrato y los registros contables que hemos hecho los ajustes en conciliación fiscal pertinentes. Esto es una diferencia temporaria, aun y cuando podríamos decir que los criterios nunca van a ser consistentes uno con el otro, pues de acuerdo con NIC 12 y los criterios de su aplicación, esto califica como una diferencia temporaria porque el valor del activo se irá cerrando conforme avance el contrato del arrendamiento. Muy bien, continuamos. Y nos posicionamos en los gastos por intereses no bancarios. Acá, en materia contable, bajo el marco de las normas internacionales de información financiera, pues ahí lo que tenemos que conversar es sobre el tema de la NIC 23. Cuando estamos ante un activo calificado, dice la norma, entonces cuando cumplimos las características de activo calificado, entonces tenemos que usar el tratamiento alternativo de la capitalización de los intereses. Estamos ante la construcción de una obra, de un edificio, de un elemento de propiedad, planta de equipo, incluso en la fabricación de un inventario, ¿verdad? O temas también de la industria agrícola. ¿Sí? Entonces, acá la norma nos habla de cumplir ciertos requerimientos en función de poder calificar y usar ese activo, esas características de activo calificado y las alternativas de calificación. Entonces, incluso cuando estamos ante este activo calificado, partamos de un supuesto que tenga un valor de $1.000.000 y el crédito fue por $1.000.000. Entonces, yo tengo que capitalizar esos intereses en función de que no superen el gasto. Si no superan el gasto, entonces yo los debo capitalizar al 100. Pero si el activo me cuesta más de $1.000.000, su fabricación, su producción, su construcción, pero tengo otros pasivos dentro de mi cartera de pasivos, yo tengo que ponderar las tasas de todos esos pasivos, y buscar los días específicos con el propósito de también capitalizar el exceso del millón con la tasa ponderada de los otros pasivos. Entonces, vea que es importante este tema para... Puede ser que nos encontremos ante empresas manufactureras que el proceso de producción es prolongado en temas de vehículos, en temas de activos de línea blanca, como cámaras, lavadoras, refrigeradoras, entre otras cosas, vehículos que su proceso de producción es muy prolongado y que el mismo sea a través de líneas de financiamiento, o estamos ante la construcción de un edificio, ante la construcción de una maquinaria propia para la organización, donde esos intereses se deben de capitalizar de acuerdo a esta norma. Yo cuando vi la ley 9635 y observé que se incorporó la ley 23, entonces yo dije, ¿qué viví yo, Carlos? Ya, Carlos Vargas, el director de aquel entonces, porque la incorpora al 100% el uso de esta norma internacional, ¿verdad? Para efectos de esos activos calificados. Carmen. El, la ley 9635 incorpora a la ley de impuestos sobre la renta este artículo 9 bis que establece una limitación a la deducibilidad de los gastos por intereses netos no bancarios. Y hemos visto un reto importante en los contadores y los encargados de impuestos de las empresas a la hora de aplicar la fórmula.
Pero antes de irnos a la fórmula, siempre nos gusta evaluar con ellos si lo que tenemos en el estado de resultados como gasto por intereses es lo que debe estar ahí conforme la normativa contable. Partimos hace ya casi hora y media diciendo la base para la cual de la cual vamos a partir para calcular el impuesto de renta, la base contable. Entonces, primero debemos evaluar que hayamos capitalizado los intereses que correspondían de acuerdo con la norma contable. Es usual por costumbre o por desconocimiento, por varias razones, que tenemos un financiamiento y va el gasto por intereses. Entonces, esta limitación, si bien es cierto, no tiene un plazo de aprovechamiento, en la medida en que yo pueda estirar más el impuesto hacia los periodos futuros o evitarlo legalmente, la compañía tendrá un costo tributario más eficiente. Entonces, es importante esto que nos explicaba don Arturo, de entender y aplicar la norma contable a efectos de capitalizar los intereses. De esa manera tendremos un gasto por intereses que sea lo que corresponda pasar por gastos financieros en el periodo. Ahora, una vez que tenemos claridad y confirmación de que tenemos un gasto financiero y un gasto por intereses conforme la norma contable, caemos ahora sí en la norma tributaria. ¿Y qué es lo que nos dice el artículo 9 bis? Primero, que hay una limitación a la deducibilidad de esos intereses, pero a los no bancarios. Entonces, la norma nos pide, la legal y la reglamentaria, que tengamos separado en la contabilidad los intereses bancarios de los no bancarios. Seguimos viendo cuentas contables únicas que dice gasto por intereses y bueno, puede que no abramos las subcuentas a nivel de contabilidad, pero asegurémonos de tener los auxiliares correspondientes donde sí se separe, porque es únicamente a los no bancarios a los que se les establece esta limitación. La limitación es del 20% de acuerdo con la ley, pero de acuerdo con uno de los transitorios de de la ley 9635, empezamos en un 30% y venimos bajando 2 puntos porcentuales por año. Y en este año 2024, la limitación es al 26% de el UAIDA, o muchísimas personas me corrigen y me dicen el EBITDA, que son las siglas en inglés. Ahora, también hubo mucha confusión desde que sale esta norma en el año 2019 de si es el EBITDA contable o el EBITDA fiscal. Y ahí inclusive los asesores fiscales nos dividimos y decíamos unos que tenía que ser sobre el fiscal. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Esta ley 9635 incorpora este artículo siguiendo una de las recomendaciones de las 15 acciones para evitar la erosión de bases imponibles y el traslado artificial de utilidades de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Entonces tenemos que irnos al origen de la norma, y el origen de la norma es esta recomendación de esta acción 4B, que el objetivo es evitar la evasión fiscal. Entonces tenemos que irnos a la EBITDA fiscal. Así lo planteó un contribuyente en una consulta que le hizo a la Dirección General de Tributación, y el año pasado la Dirección General de Tributación en este punto le dio la razón al contribuyente y le dijo, sí, estamos en el marco de la determinación de una base imponible de acuerdo con una renta neta que define la ley de impuestos sobre la renta. Entonces, este es un criterio donde no hay una posición incierta. Parece que nos podemos apoyar porque tenemos un criterio debidamente argumentado en que ese 26% lo calcularemos sobre el EBITDA fiscal. Ahora, ese EBITDA fiscal viene de la conciliación fiscal. Entonces, ya podrán ver ustedes que esto requiere que hagamos una preconciliación fiscal antes de la aplicación del 9 bis, antes de cerrar nuestra conciliación fiscal. No olvidemos que ese exceso, lo que se quede como gasto no deducible este periodo fiscal, de acuerdo con la norma, tenemos derecho a deducirlo en los periodos fiscales siguientes. Y esto no tiene plazo.
No dice 4 años, no dice 5, como sí lo dice para otros conceptos la norma tributaria. Entonces, asegurémonos de tener registrado el activo de impuesto sobre la renta diferido de ese exceso que no nos vamos a poder deducir este año. Además del tema de la capitalización, que es un asunto que nos puede beneficiar, no olvidemos también la aplicación de precios de transferencia. Si son no bancarios, pues la mayoría de los casos es porque viene un financiamiento de una parte relacionada. Entonces, también hagamos de previo esa valoración de esa tasa de interés para que sea de mercado, de acuerdo con lo que establece el artículo 81 bis de la Ley de Impuestos sobre la Renta, para que hagamos también una adecuada determinación. Y no puedo evitar referirme a los back-to-back. Todavía encontramos planificaciones fiscales basadas en back-to-back. Para no ahondar por razones de tiempo en la agresividad de esa planificación fiscal que la administración tributaria viene rechazando, la norma, el 9 bis, sí que expresamente se refiere y dice, si su financiamiento es bancario, pero garantizado por una parte relacionada, bueno, por un depósito bancario propio, entonces eso también entra en la limitación de la deducibilidad de los intereses. Entonces, este artículo 9 bis tiene complejidad, pero si lo vamos evaluando elemento por elemento, vamos a lograr tener un papel de trabajo que nos sirva de prueba a futuro. Muy bien, vamos ahora a pasar, ya para ir finalizando, otras diferencias temporarias en cuanto a los activos intangibles y el reconocimiento de los ingresos. En cuanto a los activos intangibles, pues está la norma correspondiente en este caso, que nos habla sobre lo que es que el mismo tiene que ser identificable. Dice que es un activo identificable que no tiene apariencia física, ¿sí? Pero vea que dice que tiene que ser identificable. Entonces, la norma establece ahí los elementos de identificación del mismo y establece que los gastos de investigación se tienen que ir como gastos y que los gastos de desarrollo se tienen que capitalizar. Cuando una vez yo aprobé la tesis del intangible, estoy desarrollando intangible y cumplió con todos los criterios ya para ser comercializable el intangible, que tiene que ser separable, también habla la norma, separable, identificable, que lo pueda comercializar, que le pueda incluso quizás hasta asignar una vida útil. Hay activos de vida útil finita y hay activos que no tienen vida útil, sería pues totalmente indefinida, entonces tendría que revelar en otros estados financieros. Pero el vida útil indefinida no quiere decir que es infinita, en algún momento podría tener, considerarse una vida útil. Entonces, en este caso, encontramos muchas cantidades de activos intangibles porque estamos entrando ya en lo que es el reconocimiento propio de las normas. Ya vemos que del 100% de las entidades del planeta que cotizan en bolsa, el 80% de sus activos son intangibles. Ya no estamos contabilizando los activos de la primera revolución industrial, estamos contabilizando los activos de la cuarta revolución industrial y son los intangibles. ¿Ya? Como los derechos de uso. Entonces, tenemos contratos. Yo me estoy enfocando mucho en las últimas semanas en escribir mucho sobre temas de equipos de fútbol, sobre todo el uso de las normas internacionales en los equipos de fútbol nacional y de Centroamérica, en el tema de la contabilización de esos intangibles, de los contratos, de los derechos de uso, entre otras cosas, que se tienen que reconocer contablemente con el propósito de la transparencia, la potabilidad de que deben de presentar los estados financieros bajo el artículo 49 del reglamento de licencias de la Federación Costarricense de Fútbol, que dice que los equipos tienen que usar esas normas. Entonces, debemos de contabilizar esos derechos de uso. Y en materia intangible nos encontramos muchos, bases de datos, talento humano, el know-how, montones de activos intangibles que se deben de reconocer de acuerdo a la NIC 38 en este caso, ¿sí? Eh, de acuerdo a NIPARA Pymes tenemos su sección correspondiente, de acuerdo a las normas internacionales del sector público, algunas entidades del sector público que si pagan renta, pues sería la NIC SP31 de activos intangibles. Pero aquí el tema está en el reconocimiento de los mismos en el cumplimiento de su definición. Un activo separable, identificable, no apariencia física, que genera flujos de efectivo
Entonces nos encontramos y nos posicionamos que muchas veces compramos un software, lo llamamos activo intangible, pero ese software no es nuestro. Ya estamos pagando por el uso de ese software, pero no es nuestro, no lo podemos comercializar, no lo podemos separar y vender. Entonces ese software no se podría considerar como un activo intangible. Ya, lo tendríamos que llevar a otra cuenta de contratos y servicios pagados por anticipado y amortizarlo, ¿ya? De acuerdo a lo que establece la norma correspondiente. Entonces, a todo esto, pues igual va a generar un mayor gasto financiero que gasto tributario y nos va a generar un activo por impuesto de renta diferido. ¿Ya? En este sentido, vamos a ver que existe una discrepancia importante que la va a explicar Carmen en función de lo que es investigación y desarrollo, que es lo que dice la norma tributaria, investigación y desarrollo. Yo lo que les digo es que investigación es gasto y desarrollo lo capitalizo. ¿Ya? Desarrollo. Entonces, Franklin Chan Díaz, toda la investigación tuvo que haber sido gasto para, para la norma, pero el desarrollo del motor de plasma, en el cual está ahorita, que ya dejó de cotizar en Bolsa Nacional y se fue a Bolsa de Nueva York porque no tenía las condiciones de la nacional, toda esa captación de más de 100 millones de dólares que tenía que hacer para que el motor ya arranque en el espacio, que arrancó al vacío aquí en Liberia, arrancó al vacío allá en Houston, pues está en etapa 6. Todo ese desarrollo forma parte del intangible hasta que el motor esté generando flujos de efectivo, ¿sí? Pero vamos a ver qué nos dice Carmencita en función de ese desarrollo y de esa investigación en materia tributaria. Y finalmente el reconocimiento del ingreso. Aquí tenemos la NIF 15, que dejó de lado lo que era la NIC 18 de transferir sustancialmente el tema de los riesgos y ventajas. Ahora tenemos que supeditarnos a un tema de cumplir con todas esas disposiciones, esas 5 etapas que nos regala la NIF 15: identificación del contrato, identificación de las condiciones variables, identificación del precio, identificación del precio por lo que son las responsabilidades y lo que es el reconocimiento del ingreso. ¿Ya? Entonces, en función de eso es que nosotros vamos a reconocer. Entonces, hay obligaciones que las tenemos que separar en función de estos contratos. Por eso la norma se llama el reconocimiento de los ingresos provenientes de los contratos con los clientes. Entonces, tenemos que identificar primeramente ese contrato, luego las obligaciones que tiene ese contrato, ¿verdad? Porque muchas veces en el contrato pues viene el adquirir un activo, pero también brindar un servicio a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cuándo voy a reconocer el ingreso? En el tiempo o durante el tiempo. Entonces, por ejemplo, si voy a adquirir un servicio de telefonía celular, es muy probable que en ese paquete venga lo que es el teléfono, ¿sí? Pero ese teléfono sería reconocido en el tiempo que yo tengo el derecho de usarlo ya. Pero el servicio de telefonía celular y internet y todo eso lo voy a obtener durante el tiempo. Entonces, ¿cómo lo voy a reconocer contablemente? Estoy comprando un paquete funerario, estoy pagando en el tiempo probablemente el tema del uso de ese paquete o hacer durante el tiempo cuando yo lo esté usando. Entonces, hay que establecer una técnica con el propósito de ir viendo que se vaya asociando lo que dijo Fray Luca, el ingreso y el gasto, la causación. ¿Ya? Les voy a ir causando el gasto conforme va llegando el ingreso y el ingreso conforme va llegando el gasto. Eso es lo que establece la NIF 15, para ir reconociendo el ingreso durante el tiempo de una manera pareada con lo que es el gasto. Entonces ahí que tenemos, va a generar un poco de diferencias temporarias. ¿Por qué? Porque lo que nos va a explicar ahora Carmen sobre el tema del percibido y el tema del devengado en materia de ingresos. Entonces, resumiendo, activo intangible debe cumplir con su definición: separable, identificable y que genere flujos de efectivo. Separable, identificable, lo tengo que identificar, debe llevar un nombre y que tenga la posibilidad de generar flujos de efectivo. Si no cumple con eso, no es activo intangible. Bien. Y en el tema de los ingresos, cumplir con las disposiciones de las 5 etapas de la NIF 15. Reconocimiento del contrato, ¿verdad? Las obligaciones de este contrato, el precio del contrato, la separación por cada una de las obligaciones y el reconocimiento del mismo. Carmen. Sí, en materia tributaria, en los activos intangibles, seguimos esperando, la verdad, una reforma importante en el tratamiento de este tema para el impuesto a las utilidades en general.
el artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta nos establece que no son deducibles. Lo pagado, aquí ya ni el costo, o sea, lo pagado ni por derechos de llave, ni por marcas de fábrica, ni por derechos de propiedad intelectual, o por otros activos intangibles similares. Expresamente la norma nos dice no son deducibles. Vámonos a la 29/2018 porque no encontramos, decía, una reforma sobre este tema y la norma aquí en la 29/2018 inclusive va un poco más allá y nos dice que para la determinación de la base imponible del impuesto a las utilidades, los costos de investigación y desarrollo no son deducibles, sino que deben capitalizarse. ¿Y qué nos acaba de decir don Arturo? Investigación no se capitaliza, se va al gasto. Entonces, aquí en materia de activos intangibles, sí que vamos a tener un valor contable y un valor fiscal diferentes a los que debemos darle el adecuado tratamiento en la conciliación fiscal y conforme la NIC 12, lo único que nos permite la norma tributaria es amortizar patentes de invención si son el resultado de esos costos de investigación y desarrollo y son amortizables de acuerdo con el plazo por el cual tengamos propiedad intelectual. En materia del ingreso, aquí también hemos tenido siempre una discusión porque la base contable que seguimos sigue principalmente el principio del devengo y de hecho la norma tributaria, como han podido apreciar, eh, respeta el principio del devengo a la hora de determinar la base imponible, especialmente en el caso de personas jurídicas. Sin embargo, derivado o interpretado del artículo 1 de la ley del impuesto sobre la renta y los artículos siguientes iniciales de la ley del impuesto sobre la renta, la Dirección General de Tributación ha sostenido de manera consistente y podríamos decir que ya es pacífico que si la percepción del ingreso se da antes que su devengo, entonces ese percibido que contablemente tendremos en el pasivo porque tenemos una obligación de entregar en el futuro un bien o un servicio, que ese percibido también forma parte de la base imponible del impuesto a las utilidades, entonces ese será un ingreso gravable adicional que tenemos que traer a la conciliación fiscal. Entonces, aquí sí que tenemos dos temas relevantes que sí pueden tener un impacto significativo cuando estemos determinando base imponible. Muy bien. Diferencias permanentes. Este, bueno, en este apartado, pues la norma no tiene consecuencia en el tema de la NIF, porque eso ya es un tema propiamente el marco jurídico tributario de cada jurisdicción, porque para efectos de las NIF, de lo que cumple con la definición de gasto es gasto, ¿ya? Lo que cumple con la definición de ingreso es ingreso, ¿sí? Lo que cumple con definición de activo, pasivo y patrimonio, pues se reconoce tal los criterios del reconocimiento una vez que se cumplen con eso. Entonces, estas diferencias permanentes o gastos no relacionados con la actividad económica o no necesarios para la generación de los ingresos graduales, desde el punto de vista contable no tiene incidencia, ¿ya? Porque la incidencia que tiene es reconocer los diferentes gastos de acuerdo a los criterios que establece cada uno de los elementos, ¿ya? Ahí sí es importante el tema de el diferencial cambiario, las pérdidas cambiarias, las ganancias cambiarias, que es importante, tiene un doble tratamiento contable. Porque si son realizables, van a ir al resultado, pero si no son realizables, van a ir al ORI, ¿ya? Entonces, a otros resultados integrales. Entonces, muchas veces vemos los estados financieros y todas están en el resultado, o algunas, o todas están en el ORI. Generalmente las ve uno en resultados. Generalmente uno veía o las ve todavía, las diferencias cambiarias en gastos financieros. Es importante que ya viene el cambio de la NIF 18. Como viene el cambio, la NIF 18 ahora va a tener ingresos y gastos de inversión, ingresos y gastos de financiamiento, ingresos y gastos de operación. Ahora este diferencial cambiario lo vamos a llevar según tal cual sea cada una de estas nuevas características, tres características del estado financiero.
Pero en la actualidad, para el presente cierre, pues tenemos que seguir con lo que establece la NIC 1 y lo que establece la NIC 7. Entonces, la NIC 7 en el flujo efectivo dice que las diferencias de cambio no forman parte del flujo. Las diferencias de cambio no realizables no forman parte del flujo. No las puedo reconocer, lo tengo que ir a la conciliación del efectivo. Y muchas veces cuando vemos ese estado de flujo efectivo, las diferencias de cambios no realizables forman parte del flujo. Pero si el estado se llama flujo de efectivo, flujo, solamente entradas y salidas de efectivo es lo que considera ese estado financiero. Si yo tengo pérdidas cambiarias, ganancias cambiarias no realizables, van a formar parte de la conciliación del flujo, ¿ok? En el apartado correspondiente. Es importante el estado de situación, el estado de resultados o el estado de resultados integral. Las realizables van a ir directamente al estado de resultados. Las no realizables, porque no las he realizado, van a ir al ORI. ¿Ok? Importante en este tema del diferencial. Ajustes por precios de transferencia, pues ahí la norma, no nada más el tema de partes relacionadas, ¿verdad? Entonces tenemos el apartado de la norma correspondiente en cuanto a todo lo que son partes relacionadas, que debemos de revelarlas en las notas a los estados financieros, todas esas transacciones que se dan intercompany deben ser reveladas para efectos de que los usuarios pues comprendan todas estas transacciones. Bien, vea que esta norma se va más allá, se va hasta el personal clave de la gerencia. Sí, de eso no lo vamos a hablar porque no tiene incidencia fiscal. Lo único que tiene influencias fiscales es el tema contable, pero en este caso que puede ser fiscal es el tema de las partes relacionadas. Gastos de organización, la norma no lo toca. No existen gastos de organización, no tenemos una norma que hable de gastos de organización, o es gasto o es activo, nada más, ¿ya? Para efectos fiscales, pues vamos a escuchar a Carmencita que si hay una incidencia en el tema de sus gastos de organización, entonces ahí va a generar esa diferencia permanente, ¿verdad? Y temas de las personas con discapacidad. Sabemos que la norma, pues, aquí no tiene incidencia porque si tengo personas con discapacidad en mi planilla, pues voy a reconocer su salario y sus cargas sociales correspondientes. Habrá una incidencia fiscal que pues, Carmencita nos va a explicar en este momento. Carmen. Sí, esto, la mayoría de estos temas son temas de conciliación fiscal. Recordar como premisa, lo decía hace unos minutos, no son deducibles los gastos no relacionados a la actividad económica o no necesarios para la generación de ingresos gravables actuales o potenciales. No son deducibles hoy, no van a ser deducibles mañana. Por ejemplo, los gastos personales de los dueños de las empresas. Puede que estén en la contabilidad porque salieron del flujo y estén, no sé, como sea que los hayan registrado contablemente. Asegurémonos de excluir eso de las conciliaciones fiscales y hacer un análisis apropiado. Hay ahí diferencias de criterio en otros rubros, como los gastos relacionados con el personal, como lo puede ser la fiesta de Navidad, actividades de integración, etcétera, donde la administración tributaria viene diciendo no son necesarios para generar ingresos gravables, pero ahí nos vamos al tema de las posiciones fiscales inciertas y donde son puntos de discusión continuos entre administración tributaria y contribuyentes, pero entonces lo evaluamos distinto. Ya podremos considerar los gastos deducibles sabiendo que tenemos una posición fiscal incierta. En el tema diferencial cambiario no terminamos de ponernos de acuerdo. Eh, Contribuyentes y asesores, la mayoría interpretamos que la ley 9635 nos vino a establecer con claridad en la ley de impuestos sobre la renta que para utilidades, no me estoy refiriendo a las otras cédulas del impuesto, para utilidades nos vino a establecer que el diferencial cambiario se va a gravar o deducir siguiendo el principio del devengado. Sin embargo, tributación viene sosteniendo, inclusive en oficios muy recientes, que debemos de liquidar sobre el realizado. Eh, para quienes vayan a tomar una u otra posición, lo recomendable es que los datos se extraigan directamente de la contabilidad y para quienes vayan a seguir la deducción o suposición por el realizado, pues que también tengan el papel de trabajo que pruebe y esté debidamente soportado en la contabilidad.
Los ajustes de precios de transferencia, bueno, ya lo decíamos en el webinar pasado y podemos tener conversaciones individuales para quienes les aplique este tema. Eh, los ajustes de precios de transferencia, lo ideal es hacerlos a lo largo del periodo fiscal. Tenemos una política que vamos probando a lo largo del año. Sin embargo, es bastante frecuente que cerramos los estados financieros y le pedimos al asesor en febrero, enero, que nos haga el estudio de precios de transferencia y resulta que hay alguna transacción fuera del rango y que hay que hacer un ajuste. Estos ajustes que quedaron fuera de la contabilidad son ajustes de conciliación fiscal que deben de estar debidamente soportados en el estudio de precios de transferencia, que es obligatorio para todos los contribuyentes, sin importar su tamaño, que tengan transacciones con partes vinculadas. En los gastos de organización, la norma tributaria también, y ya desde hace muchísimos años, nos permite diferir los gastos de organización por un periodo de 5 años. Entonces, aquí también tenemos una diferencia que puede resultarnos favorable, sobre todo para aquellas empresas que están iniciando operaciones y tienen que incurrir en esos gastos de organización, cuidando que esto no incluye activos depreciables, ¿verdad? Porque van en otra categoría o activos intangibles a los que ya me referí. Personas con discapacidad, aquí también vamos a encontrar un estímulo para que los contribuyentes contraten personas con discapacidad y es un estímulo fiscal en el sentido de que pueden deducirse una cantidad igual, o sea, 2 veces lo que hayan pagado a personas con discapacidad, no solo en salarios, porque donde lo hemos visto aplicado como que se limitan a salarios, pero también aplica a aguinaldos, también aplica a bonos, a regalías, ¿verdad? O sea, cualquier todo el paquete de compensación que entreguemos a un colaborador discapacitado goza de este beneficio que establece la Ley de Impuestos sobre la Renta. También aplica para las adecuaciones que tengamos que hacer a su espacio de trabajo. Y hoy la verdad es que el mundo, no solo el país, aunque se ha de reconocer al país, pero el mundo se ha abierto para integrar a estas personas a nuestros ambientes de trabajo y este es un estímulo del que podemos agarrarnos también para hacerla en la conciliación fiscal. Gracias, Carmencita. Y ahora, para finalizar este webinar que con mucho cariño hemos preparado, Carmen y yo, pues vamos a proyectar rápidamente. Ya les hemos quitado bastante espacio, qué pena, un modelo de conciliación fiscal en Excel. Entonces vamos aquí a poderlo compartir con ustedes. Un ejemplo muy sencillo de eso. ¿Lo logran ver? Sí. Sí se logra ver. Sí, ahora sí. Sí, gracias, gracias. Bien, acá nosotros estamos partiendo de como llamo yo, la tierra prometida, ¿verdad? De la utilidad contable bajo el cumplimiento de todo lo que es el marco de las normas internacionales de información financiera. Esta hojita yo se las puedo compartir incluso por correo electrónico a quien nos solicite, con mucho gusto se las hacemos llegar. Y ahí tiene comentarios, para hacer ver de que cumple con lo que dice el ANIC 12, con cada uno de los párrafos del ANIC 12. Entonces aquí está el término de contabilidad, de lo que es ganancia contable, que es son 10 definiciones, esta es la primera definición, porque aquí son de parte de la conciliación. Entonces vemos que aquí partimos de aquí, la contabilidad, en este caso establecimos una pérdida para llegar a lo que es la pérdida diferida. ¿Sí? Aquí tenemos
Entonces, arrancamos de una pérdida y empezamos a construir nuestra conciliación. Entonces, tenemos que pasar por todo lo que es el marco jurídico tributario costarricense. La norma 12 a las diferencias permanentes le llama diferencias no temporarias, así es como le llama, diferencias no temporarias, por eso ponemos entre paréntesis, ponemos lo que es permanentes. Bien. Entonces tenemos aquí como lo que nosotros conocemos como gastos no deducibles del impuesto sobre la renta que no tienen consecuencias futuras, porque como dijo Carmen, hoy no van a ser deducibles hoy ni mañana, ¿sí? Entonces aquí tenemos la partida y aquí tenemos como el fundamento. Yo no lo voy a explicar detenidamente por el tiempo ya y por el respeto a todos ustedes, pero aquí nada más vamos a irlo esbozando para que lo podamos comprender. Tenemos remuneraciones no reportadas a la Caja Costarricense de Seguro Social, ajustes de periodos anteriores, pérdidas por deterioro en el valor de los activos, recargos por multas, intereses y tributos, pérdidas por ajuste al valor a los inventarios, lo que es el valor neto realizable, faltantes de inventario, perdón, eventos sociales, ajustes varios y el impuesto a las personas jurídicas. Esto me suma un total de 32 millones de colones que se lo tendría que sumar a esta pérdida. Y luego nos iríamos a lo que es las diferencias temporales, esas que sí van a tener un efecto futuro para efectos de poder deducir o liquidar el impuesto según corresponda. Bonos para el personal de la gerencia, 9.362.993.50. Pérdidas en lo que es la estimación de las cuentas comerciales, que no tiene incidencia hoy, pero tiene incidencia futura, y depreciación de activos de acuerdo a sus modelos de vías útiles, así como un ajuste en el tema de la depreciación de los activos menores. Y esto nos conlleva a un ajuste de 9.942.456.83. Por lo que llego aquí a lo que llama la norma, ya que sería la segunda definición, lo que llaman la ganancia o pérdida del periodo, pero ya para efectos fiscales, lo que llaman la ganancia fiscal o pérdida fiscal. Bien, ve que aquí pusimos también un apartado, lo que son las diferencias temporarias, para que usted lo pueda ver que está exactamente tal y como lo establece la norma. Y acá hacemos el ajuste. ¿Ya? En este caso estamos partiendo de que la base imponible, pues en este caso sobrepesa una tasa del 30%, que es importante. En alguna otra oportunidad, pues vamos a establecer ya un webinar taller de lo que es la realización de lo que es la conciliación y ahí vamos a empezar a ver el cálculo incluso de la tasa efectiva, ¿sí? Entonces aquí determinamos, ¿ok? Lo que es el activo por impuesto diferido y nos va a quedar una pérdida de 7 millones. Acá, ustedes que van a tener la tablita, vemos de que en el primer año no vamos a calcular el impuesto corriente porque no tuvimos utilidad, pero sí vamos a cargar la cuenta y aquí tiene usted el comentario del activo por impuesto diferido. Bien, contra lo que es que el párrafo 5 en el tema de lo que es el gasto y el ingreso por el impuesto diferido, en este caso un ingreso. Si nos vamos a este estado financiero que tenemos acá, modelo, vemos que yo tengo acá la pérdida correspondiente, 52 millones. Y los efectos de la conciliación, que fueron 42, me da la pérdida de los 10 millones. Entonces ve que aquí yo estoy reconociendo un ingreso por impuesto diferido y me da una pérdida de 7.077.75, que es la que yo tenía acá en mi hoja de trabajo. Bueno, bien, 7. Y acá, pues yo estoy aplicando el activo por impuesto diferido, que lo que dice el artículo 17 tiene que estar debidamente contabilizado. Yo lo estoy contabilizando acá. Estoy cargando una cuenta de activo, sí, pero esa es la cuenta mayor. Yo voy a tener subcuentas donde van a estar que las retenciones de los datáfonos del impuesto sobre la renta, hay una retención, los adelantos del impuesto sobre la renta, pero va a tener una subcuenta que se llama importe recuperable de la pérdida diferida, que sería ese 30%. Lo voy a llevar ahí, te lo tengo debidamente contabilizado, tal y como lo requiere la Dirección General de Tributación Directa. ¿Qué es lo que va a pasar en los siguientes años? Bueno, en los siguientes años lo que va a pasar es que debo a tener utilidad. Bueno, estamos garantizando que tengo utilidad, tengo 4 millones, entonces ve que aquí estoy registrando un gasto por impuesto diferido, porque tendría que acreditar lo que es el activo por impuesto diferido, que lo tengo acá.
lo voy compensando porque la norma me lo permite. Y para el tercer año, pues igual, tengo una utilidad de 6 millones 110 107. El ingreso, el gasto por impuesto a las ganancias sería de 1.883.032 y con eso pues yo voy a liquidar lo que es estos 3 millones que había generado el activo por impuesto diferido. Aquí acreditando lo que es el activo por impuesto diferido. Y ya lo dejaría pues en cero, perdón. Aquí lo tengo. Aquí voy llevando la liquidación mía para poderlo liquidar en cero. Aquí sería el auxiliar de la pérdida fiscal. Voy llevando un auxiliar independiente a lo que es mi registro contable, que sería, este sería mis registros contables, y voy llevando un registro fiscal, un auxiliar fiscal que coincide con mi registro contable. Y aquí vemos, esta es mi contabilidad. ¿Ve? Entonces, es interesante que en el formulario, en la taxonomía tributaria, yo no voy a tener esas partidas. Yo no voy a tener una partida de ingreso por impuesto diferido, no voy a tener una partida de activo por impuesto diferido. Se compensaría con con los reglones correspondientes a activo-pasivo, ingreso y gasto. Ahí yo lo compensaría, pero voy a tener una conciliación independiente para que pegue con esa taxonomía tributaria de la de 101. Bien, ahora yo sé que estamos sobre la hora ya, estamos a 20 minutos de las 12 de la mañana, pero los presentes acá, que todavía tenemos 81 personas, pues estamos atentos a las consultas, preguntas que nos quieran hacer. Este, es importante que las escriban también porque tenemos la posibilidad de hacer nuestras respuestas vía correo electrónico con todo gusto. Les vamos a ver, Kimberly. eh, Valeria, si tenemos algunas consultas ahí en el chat para poder dar respuesta. Sí, tenemos dos consultas. Importante decirle a todos los participantes que estamos mandando el correo a donde deben de escribir para que se les pueda compartir el Excel. Y la otra consulta sería, dice, buenos días, consulta, ¿las pérdidas esperadas se pueden dar en empresas de servicios? Sí, claro, es una empresa comercial, ¿verdad? Está brindando un servicio. Por ejemplo, nosotros somos contadores, tenemos un despacho y brindamos un servicio, tenemos cuentas por cobrar. Algunos de nuestros clientes, pues, están al día, otros están en mora, pero antes tenemos de llevar, o sea, el tema. Pero el caso nosotros somos una pyme, ¿ya? Entonces tenemos ya la NI para pymes, pero en el caso de las empresas de servicios que tienen la obligación de llevar el marco de las NI plenas, entonces sí les aplica el tema de las pérdidas esperadas. Nosotros nos vamos a esperar hasta el año entrante, cuando venga la nueva NI para pymes, porque viene la pérdida esperada. Ya estamos preparando el webinar, los talleres para todos ustedes del uso de estas normas, porque hay que hacer cambios importantes en los registros contables de las pequeñas y medianas empresas en función de esta nueva actualización del marco de las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. Perfecto. Kimberly. Creo que otra consulta, y ya después tal vez podríamos hacer esto, que las consultas las manden al correo por el tema del tiempo, pregunta Kevin Monge si se registró un markup como ingreso por precios de transferencias, pero no hay factura que lo respalde, ¿este ingreso es gravable o no? Sí, por ahí le respondía directamente a Kevin si quisiera que conversemos porque la materia de precios de transferencia tiene muchas aristas, mucho sí esto o sí el otro, pero en general, facturemos o no facturemos, si el ingreso se devenga, es gravable. Aquí hay que tener cuidado de que estaríamos incumpliendo con un deber formal que es facturar y las implicaciones de no facturar van desde una sanción de salarios base hasta potencialidad de cierre de negocio. Pero no quiero asustar, es todo un conjunto de situaciones que debemos analizar antes de hablar de sanciones. Pero si gusta, Kevin, por favor escríbame y conversamos. Sí, aquí Perfecto, hay una creo que pregunta de Liliana Agüero. Dice, ¿podría repetir lo de la diferencia permanente del diferencial cambiario
¿Por qué no forma parte del flujo? Vamos a ver, este, el flujo efectivo lo que reconoce son partidas de efectivo, entradas y salidas de efectivo. ¿Ya? Efectivo puro. Es el único estado financiero que no persigue el principio del devengo. Es efectivo. Entonces, las pérdidas cambiarias no realizadas, las no realizadas, no van a formar parte del flujo porque no hubo salida ni entrada de efectivo. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? Hay un párrafo correspondiente que dice, las tienes que llevar a la conciliación. Entonces yo tengo lo que son los cambios de efectivo a lo largo del camino del periodo económico y ahí en ese apartado yo voy a llevar lo que son los sobregiros bancarios no autorizados y voy a llevar las pérdidas cambiarias no realizadas para que me cierre el flujo porque si no no me cerraría. Entonces ahí es donde yo lo puedo incorporar. Si me escribe a nuestro correo electrónico, le puedo enviar un modelo de este estado financiero con ya esas pérdidas consideradas en la conciliación para que usted lo pueda tomar en cuenta. Incluso lo tengo que revelar en notas a los estados financieros. Recordemos que los estados financieros, dice, las notas forman parte de esos estados financieros. Muchas veces no vemos el flujo con notas. El flujo es llevar notas también, que aclaren todas estas partidas. Ok, muy bien. Aquí la mayoría de las personas están solicitando el archivo, entonces sí, se les va a hacer llegar el archivo a sus correos electrónicos y otros que están pues dándonos gracias por la presentación. Entonces, muchas gracias a todos ustedes, más bien, nos honran por estar en esta plataforma, en este segundo webinar que estamos llevando relacionado con todo lo que es el cierre fiscal. Vendrán otros webinars y también estamos haciendo pues para nuestros clientes algunas reuniones muy puntuales sobre todo lo que es este cierre fiscal. Estamos a la orden, ahí están nuestros números de teléfono, nuestros contactos en la presentación, que también se la podemos hacer llegar, esta presentación que dimos el día de hoy, con el propósito que ustedes, si tienen, los tienen a bien, pues nos puedan contactar y nos puedan hacer las consultas correspondientes. De mi parte, muchas gracias, muchas bendiciones y que tengan una linda semana. Muchas gracias También a de todos por mi, acompañarnos. Carmencita, también de mi parte, agradecerles que nos estuvieran acompañando el día de hoy y quedamos a disposición para acompañarlos en el proceso de cierre fiscal. muchas gracias.